Hay un tema muy interesante para esta tarde. El título es ¿Cómo trató Jesús a los caídos? Hay una historia que nos ilustra muy bien esto y antes de comenzar quisiera que leyéramos el libro de Marcos, el capítulo 2 y el versículo 17. Marcos capítulo 2 y el versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En la pequeña aldea de Betania, a unos 5 kilómetros de Jerusalén, vivían dos hermanas, María y Marta. Ellas vivían con su hermano Lázaro. Aparentemente Lázaro era quien traía el sustento a su hogar. El padre y la madre de estos tres jóvenes habían muerto. Así que María, Marta, Lázaro vivían junticos en este pueblo, en Betania. Uno puede imaginarse a Lázaro yendo y viniendo al trabajo todos los días con su bolsita de almuerzo en la mano. Vamos a tratar de imaginarlo. Al regresar cansado a su hogar, se entera de las noticias que pasan en el pueblo y se acuesta a dormir cansado. Solo para iniciar nuevamente la rutina al día siguiente. Marta era una persona que siempre estaba ocupada. Podía dirigir un convivio en la iglesia, en una fiesta de bodas o un día de campo. Nunca se mostraba más contenta que al estar en la cocina. Le gustaba mucho la cocina a Marta. Marta era una persona muy buena. Nunca hacía cosas malas. Es posible que lo más malo que hacía fuera comerse las uñas cuando estaba nerviosa. Cada sábado transitaba por las calles del pueblo e iba rumbo a la iglesia. Era una persona buena, Marta. María llevaba una carga pesada, un secreto, una culpa, una miseria en su alma. Nadie sospechaba. María tenía que ver con un tío. Su tío se llamaba Simón. Simón el fariseo. Los fariseos eran personas muy respetadas. Él era un dirigente de iglesia, era respetado en la comunidad. Los vecinos apreciaban su relación con la familia de Marta, María y Lázaro como su pariente más cercano. Se esperaba de él que como pariente cercano cuidara de esta familia. En cierta ocasión, Simón comenzó a mirar demasiadamente a María y aprovechándose de su posición, pronto la indujo a ceder a sus demandas. Aparentemente nadie sabía lo que sucedía en el pueblo y en este hogar. Simón siguió siendo el dirigente de la sinagoga. María siguió sonriendo, conversando y complaciendo a las personas, pero la carga de culpa era muy pesada para ella. En algunas ocasiones ella trató de razonar con su tío, de librarse de su dominio, pero en aquella época no se le hacían caso a las mujeres y sería la palabra de María con la de su tío, el fariseo, el dirigente de la iglesia, el hombre importante. Él la amenazó con exponerla públicamente y aún con la muerte. La culpó de haber provocado el problema y finalmente María tuvo que desechar la idea de verse libre del poder de su tío. Como suele suceder con una persona cuando comete un pecado y se involucra en un pecado, María empezó a tratar de autoinfligirse castigo. Los corderos, los sacrificios, el templo, la iglesia, la sinagoga, todo le decía que ella era una pecadora. Todo se lo recordaba.
Uno de los mejores métodos para tratar de acallar la conciencia es seguir haciendo el pecado. Y ella continuó haciendo ese pecado hasta que se dio a conocer en ese pueblo como una mujer pecadora. En el pueblo comenzaron a hablar, comenzaron a murmurar y a decir, ya saben cómo está actuando María. ¿Ya escucharon acerca de ella? Tengan cuidado con María. Es una mujer pecadora, se volvió pecadora. Le pedían a los jóvenes que no se juntaran con ella porque podía volverlos pecadores, podía dañarlos. Las habladurías comenzaron a aumentar hasta que un día la situación se puso muy difícil para María. Ella decide irse del pueblo para tratar de cambiar la vida. Comienza a caminar hasta que llega a otro pueblo, a una ciudad, a otro pueblo llamado Magdala. Allí ella desea iniciar una buena vida. Comienza a buscar trabajo en un lado, en otro, pregunta en el almacén, pregunta en una parte, pregunta en el restaurante, pero no le dan trabajo. Solicita trabajo allí y allí y no encuentra trabajo. Después de caminar por las calles de Magdala en busca de trabajo y con una creciente sensación de hambre, un día María decide ceder a la tentación de ganar un poco de dinero fácil. ¿Por qué no? Pensó. Después de todo, ya estoy involucrada en esto. Al cabo, hay muchas personas que pueden pagar por mi servicio. María logró encontrar hombres dispuestos a pagar el precio. Y aunque parezca extraño, encontró un cierto nivel de aceptación. Pero el peso de culpa se tornó aún más insoportable. Se hacía más y más difícil olvidar aquellos días felices que tenía en Betania. En cierta ocasión, a ese pueblo llegó un predicador. No fue a predicar a la sinagoga, no hubiera habido campo para él. Y él decía cosas como, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El que a mí viene no lo he hecho fuera, no he venido a buscar justos sino a pecadores. María permaneció escondida, distante, escuchando las palabras de este predicador. Nunca antes había escuchado palabras tan hermosas como estas. Al oír esas palabras, sintió un calor extraño en su corazón. Esperó que todos se fueran y entonces se acercó al predicador y le derramó su corazón y su tremenda necesidad de ayuda. Este predicador se postró de rodillas, oró por ella ante su padre para que le brindara la ayuda que necesitaba. María aceptó al nuevo maestro, el diablo fue reprendido y María se convirtió instantáneamente. ¡Qué historia tan maravillosa, hermanos! Me gustaría decir que las cosas quedaron así, que terminó así, que María vivió feliz todo el resto de su vida. Sin embargo, no fue así, porque el predicador se fue y María permaneció en el pueblo. Tal vez ella debió de haber buscado un lugar diferente, vivir en otra parte. Allí en ese pueblo estaban las mismas personas. María descubrió allí, en medio de ese pueblo, de que aunque ella había aceptado la paz que Jesús le había dado, la atracción hacia las cosas del mundo todavía era demasiado fuerte y María cayó nuevamente. Hermanos, en esta historia encontramos los ejemplos más hermosos de cómo Jesús trata a los caídos, de cómo Jesús trata al pecador.
María siguió pecando después de haberse convertido y cayó y siguió teniendo relaciones con hombres. Pero un día Jesús volvió a ese pueblo. Una vez más lo rodeó la multitud. Mucha gente lo escuchaba. María nuevamente fue y escuchó a escondidas las palabras de este predicador. Nuevamente se ubicó a cierta distancia y se preguntaba si todavía él decía: el que a mí viene no le echo fuera. Si todavía era verdad que él le estaba brindando una oportunidad. Ella se acercó y descubrió que el Señor Jesús todavía la estaba aceptando, todavía la amaba y todavía le estaba brindando perdón. Nuevamente María le derramó sus necesidades con lágrimas en los ojos. Una vez más, el Señor Jesús cayó de rodillas y clamó a su Padre por ella. Jesús se fue y María se quedó en el pueblo. Me gustaría decir que este fue el final de la historia, pero no fue así. María volvió a caer. Y así fueron 7 veces, hermanos. 7 veces vino Jesús. Ella 7 veces se preguntó si Jesús todavía la estaba aceptando. Y Jesús la seguía aceptando. Jesús seguía clamando al Padre por ella. 7 veces, hermanos. Un día, María recibe la invitación para ir a Jerusalén. Se le ofreció mucho dinero, una suma muy grande. Se le dijo que se le tramitaría uno hasta su boda. Es posible que se le dijera que alguien la necesitaba. Ella fue y mientras estaba en el lecho, tumbaron la puerta. Esa puerta se abrió de par en par. Los hombres cogieron a María. Voces estridentes la declaraban pecadora y que merecían morir. Manos rudas la tomaron ásperamente y fue arrojada a la calle. María apretó los ojos y deseó morir. La arrastraron por la calle entre la multitud y la arrojaron a los pies de Jesús. Gritos de condenación llenaban el aire mientras María yacía humillada en el suelo, temblando y esperando los golpes de las piedras que terminarían con su vida. Mientras ella esperaba, avergonzada y temerosa, los gritos de la turba se fueron acallando poco a poco. María esperaba sentir en cualquier momento el primer impacto de la primera piedra, pero para sorpresa escuchó una voz tierna que le preguntaba: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ni yo te condeno. María finalmente levantó la cabeza. Todos sus acusadores habían desaparecido. Increíblemente escuchó las palabras de Jesús que le decían: yo no te condeno, vete y no peques más. María una vez más se postró a los pies de Cristo, implorando perdón, pidiendo que él orara a su Padre por ella. Y en esta ocasión aprendió lo que no había aprendido en ocasiones anteriores. Aprendió que se puede estar con Jesús en cualquier parte. Aprendió que si ella llevara a Jesús a su corazón, ella podría ser libre del pecado. Ella podría ser una nueva criatura. Ella podría obtener el perdón. Y aunque Jesús se fuera y continuara con su camino, María estaba dispuesta a seguir a los pies de Jesús. Luego, a María se le ocurre una idea brillante. ¿Por qué no regresar a casa?
¿Por qué no contarle a Lázaro y a Marta de las buenas nuevas de este Salvador que me ha dado perdón y ha dado nueva vida? Ni bien se le ocurrió la idea. Sintió que la sangre le corría más rápidamente por las venas. Seguramente el poder de Jesús sería suficiente para tratar con su tío Simón. Así que empacó sus cosas y se dirigió a Betania. Al acercarse al pueblo, comenzó a escuchar una llamada de advertencia muy triste, pero frecuentemente en aquellos días. Mientras más se acercaba, más oía la voz claramente. Era un leproso que estaba fuera de los muros de Betania. El sonido era muy común. En esa región, la lepra era vista como una marca del dedo de Dios. Se le consideraba un juicio. En realidad, cualquier enfermedad para esas personas era un juicio de Dios. Consecuencia directa del pecado, era lo que ellos decían. La lepra era la peor de todas. Y no importaba la persona, si era un rey, si era un dirigente de la sinagoga, si era el presidente, todos tenían que alejarse del pueblo si les daba lepra y debían abandonarlo rápidamente. La persona se juntaba en el camino y debía anunciar su calamidad con el grito de inmundo, inmundo, rogándole a alguien que le arrojase un pedazo de pan. Así que cuando María se acercó a su pueblo, casi pasó por alto ese grito tan común de inmundo, inmundo, hasta que de repente reconoció algo muy familiar en la voz que anunciaba inmundo. Era su tío Simón, el mismo que años antes la había inducido a una vida de pecado. Hermanos, cuando yo estudié esto, yo pensé para mí mismo, qué bueno, gracias a Dios, Simón se lo merecía, que se pudra de la lepra. Eso pensaba yo, hermanos. ¿Qué tal que Jesús obrara como obramos nosotros? María se cubrió el rostro, siguió su camino hacia Betania, tratando de aceptar el hecho de que ya Simón no podía hacerle ningún daño, pues era un leproso. Estaba muy ansiosa de ver a Marta y Lázaro. Subió corriendo los escalones de la casa y atravesó el umbral de la puerta. ¡Qué reunión tan conmovedora! Marta, Lázaro y María estaban reunidos nuevamente. La casa se llenó de alegría porque la familia estaba nuevamente junta. Pero empezó a correr la voz por el pueblo. Llegó María. Cuídense de ella. Ya supieron lo que sucedió en Jerusalén, casi que la apedrean. Dicen que cambió. Bueno, su cambio no durará mucho tiempo. He oído que cambió en el pasado, pero ese cambio no es duradero. Así pensaba la gente de ese tiempo, hermanos. Fue muy difícil para María vivir en medio de los chismes, de las habladurías, pero se quedó con la determinación de compartir con alguien las noticias acerca del amigo que había encontrado. El amigo que siempre mostró amor por ella y aceptación. El amigo que no la condenaba porque le dio poder de no pecar más. Ella quería que otros hallaran a ese amigo a cuyos pies encantaba sentarse. Esperaba ansiosa el momento cuando éste visitara Betania. Y así fue. En cierta ocasión, Jesús subió la montaña para visitar a Betania. Iba con 12 compañeros. Al acercarse al pueblo, escuchó el mismo sonido triste que había escuchado María. Inmundo, inmundo. Parece casi imposible comprender, pero a Jesús
se le dificultaba pasar de largo cuando algún leproso le pedía ayuda, a pesar de que 9 décimas no le agradecieran, hermanos. Así que Jesús se detuvo ante el clamor de Simón el leproso, tocó lo intocable y le devolvió la salud. No insistió que lo aceptara como salvador personal, simplemente lo limpió. Y antes yo pensaba que las personas que podían recibir sanidad eran las que estaban más listas para ser trasladadas al cielo. Pero mi Señor Jesús sanó a Simón, el leproso, el que había hecho caer a María, el que la había hecho pecar, el hombre lleno de orgullo, lleno de odio, lo sanó, porque Jesús es Jesús y Jesús nos ama a todos, no importa el pecado, hermanos. Los fariseos eran personas orgullosas. Los fariseos no aceptaban que les regalaran las cosas. Y él pensó, yo tengo que pagarle a este por lo que hizo. Yo no quiero que me lo regale. Yo tengo que pagárselo. Mi yo me dice que hay que pagárselo. Pensó rápidamente y dijo, voy a hacer una fiesta en su honor. Esta será la forma como le voy a pagar. Él no había podido ganarse la sanidad ni hacer mérito alguno para merecerla, pero de repente se le ocurre esta idea. Daré una fiesta en su honor, pensó. Marta va a ser la que prepare la comida, pues era conocida como la mejor cocinera del pueblo. Pero a María yo no la voy a invitar, pensó Simón. Él se sentía incómodo en la presencia de María. ¿Quién podría predecir? Quizás cuando yo me junté con ella fue que adquirí la lepra, pensaba Simón. Cuando llegó la noche señalada, María quedó en casa. Le habría encantado estar entre los invitados a la fiesta, aun cuando algunos todavía se portaban mal con ella y hablaban mal de ella y eran indiferentes. Pero lo que realmente le parecía y le pesaba a María era el hecho de que no podía ver a Jesús. Había oído que Jesús iba a ir a Jerusalén y que allí sería traicionado y entregado en manos de pecadores y que lo matarían a un costo muy elevado. María había comprado 1 libra de perfume de nardo para ungir a Jesús después de su muerte, pero no le gustaba la idea. Él quería regalarle flores en vida, no en su funeral. Deseaba darle su regalo de amor ahora que estaba vivo, cuando todavía lo podía ver. De pronto toma el perfume y sale rápidamente por las calles de Betania, haciendo planes mientras aprieta el paso. Entra por la puerta trasera de la casa, atraviesa la cocina. Marta trata de impedirle la entrada, pero nada puede detenerla. Se mueve cautelosamente por la habitación apenas iluminada y llega hasta el lugar donde estaba el Señor Jesús. Su plan era abrir solamente el frasco, ungir los pies y salir rápidamente sin que nadie lo notara. Pero ella olvida una cosa. Cuando uno abre un frasco del perfume de nardo, el perfume más caro, este delata su presencia. Ahora, todas las miradas de la habitación se dirigen a ella. La mirada de Simón, quien ocupaba la cabecera de la mesa, parece arrojarle dardas mortíferas. Allí están Judas y todos los demás apóstoles. Ella derrama el perfume sobre la cabeza y los pies de Jesús, pero ha olvidado traer una toalla.
Así que María hace lo que en esos días era imperdonable. Solo una mujer callejera se soltaría el pelo en público, pero ella no piensa en eso. Deja libre su cabellera y con ella comienza a limpiar los pies de Jesús porque lo amaba. Simón, en el extremo de la mesa, piensa: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Es una pecadora, es una ramera. En ese momento, María escucha la voz amigable de Jesús que le dice: dejadla, buena obra me ha hecho. Y donde quiera que se predique este evangelio, el mundo conocerá lo que ella ha hecho por mí. Luego, dirigiendo su mirada a Simón, le dice: Simón. Al instante comienzan a sudarle las manos a Simón. Jesús continúa: tengo algo que decirte. Simón se prepara para lo peor. Espera que le arranquen de golpe la máscara de santidad. Había oído decir que Jesús podía leer los pensamientos de las personas. Se prepara para recibir lo peor, para que lo denuncien, para que le quiten la máscara. Pero Jesús le cuenta una historia a Simón acerca de dos deudores, uno de los cuales debía una gran cantidad y el otro solo debía una cantidad mínima. Ambos deudores fueron exonerados de sus deudas. Nadie comprendió más la historia que Simón, María y Jesús. Simón entendió totalmente el mensaje, bien que lo comprendió. Simón quedó atónito por el amor y la compasión de ese hombre que podría haberlo expuesto públicamente por lo que realmente era, pero que veló su mensaje a través de una parábola y lo protegió de sus amigos. El corazón de piedra de Simón fue quebrantado, comprendió todo lo que Jesús había hecho por él y que jamás podría pagárselo. Allí, en su propia fiesta, Simón aceptó a Jesús como Maestro, Señor y Salvador. Y Jesús conquistó también el corazón de Simón. ¡Qué historia tan tremendamente hermosa que nos relata la palabra de Dios, hermanos! La forma como nuestro Salvador trata a los caídos, a los pecadores, hermanos. Te trata a mí, a ti y a mí. Él nos trata con amor. Él desea que tú y yo seamos transformados por su gracia. Él desea que tú y yo seamos nuevas criaturas. Él no nos condena, porque Él no vino a condenar, sino a salvar. El que ama, Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y no importa el pecado, no importa el problema que tú tengas, hay un suficiente Salvador que vino y murió por nosotros para que nosotros tuviéramos vida y vida abundante. La historia de María, de Simón, es una historia que nos muestra ese gran amor, que nos muestra un Dios bueno, lindo y grande, que no vino sino solo para dar salvación, perdón y vida eterna. El que ama, ábrele el corazón a Él, búscalo, hazlo tu amigo, cae a sus pies, vivirás, serás eterno, estarás con Él en el cielo. No dejes que Satanás te susurre al oído y te diga que tú no vales, que estás perdido y que estás condenado y que ya no tienes futuro, porque no es verdad. No importa
importa el problema que tú tengas, no importa el pecado, nuestro Señor Jesús hoy tiene los brazos abiertos y te puede dar salvación, te puede dar perdón y te puede dar vida eterna. Deja que esa voz amable, linda y buena toque a tu corazón. Y lo más importante, ábrele. Su presencia entrará a ti y te hará el hombre y la mujer más felices que hay en esta tierra, porque con Cristo somos los seres más grandes, más felices, y con Cristo aún en esta tierra estamos en el cielo, porque el cielo es cielo, porque Jesús está allí, y si Jesús está en ti, tú estás en el cielo, tú tienes salvación, tú tienes perdón y vida eterna. Jesús no te trata como lo que tú mereces. Jesús te trata con amor, porque con amor eterno te ha amado. Ábrele el corazón, acéptalo, vivirás, serás grande, estaremos con Cristo por toda la eternidad. Dios los bendiga, mis hermanos.